Amigos, ¿cómo están? Aquí ya tan rápido en nuestro cuarto episodio, capítulo del tercer tiempo con Jay. Y hoy nos engalanamos con un buen amigo que, aunque no tenemos mucho tiempo de conocernos, pero ha sido tiempo de calidad. Sí, un gran amigo, apenas escasos 2 años y medio de conocernos. Pero bueno, hemos vivido bonitas historias. Nos conocimos por ahí en la escuela de los niños de nuestros hijos y bueno, ya platicaremos un poquito de ello. Muchas gracias, Mario Eduardo Gómez Rosas. Así es. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido al tercer tiempo con Jay. Gracias por la invitación. Pues bueno, pues nos vas a platicar un poquito de tu historia, de tu historia como tenista, tu historia ya como empresario. Sí, y un poquito de todo lo que has vivido a raíz de que decidiste jugar tenis, sí, y te vamos a ir conociendo. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, ¿qué representa para ti la amistad en el camino deportivo y laboral? Híjole, pues yo creo que es un tema muy, muy importante, el tema de la amistad, justamente. Vas creando amistades precisamente en el deporte, vas creando amistades a lo largo de tu vida y sobre todo que pues las puedes en un momento dado combinar precisamente con el trabajo, ¿no? Como bien lo dijiste, nos conocimos hace poco tiempo, hemos hecho una muy bonita amistad y eso nos ha conllevado pues en alguna parte a convivir, futuramente a hacer deporte, que ya poco a poco lo haremos, ya que estés mejor. Ya que estemos mejor. Nos vamos a meter al tenis, exactamente. Sí. Y a nivel laboral obviamente también, entonces pues la amistad pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en la parte laboral y obviamente en la parte del deporte, ¿no? Vas haciendo grandes amigos, vas haciendo grandes personas a lo largo del camino, ¿no? Que en este caso te pueden servir para practicar deporte o para hacer... Para hacer negocio como hoy ya lo hacemos, ¿no? Exactamente. Así es. Muy bien, Lalo. Como mejor y como todos te conocemos, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el tenis? Híjole, pues bueno, ya tiene bastantito, ya tiene bastante tiempo. Empecé cerca de los 9 años. Estamos hablando, pues bueno, no para que saquen cuentas, ¿verdad? Pero pues sí, más de 40 años aproximadamente. Todo empezó por el hermano de mi mamá, mi tío. Él jugaba tenis en esa época. Yo desde muy chavo me ha gustado el fútbol. Y desde chavo jugaba Aunque fútbol. No sabes nada de fútbol. No, sí, jugaba en el Club América de chavo. Le va a la América, imagínense, amigos. Entonces, a raíz de eso, un día, de esos sábados, no recuerdo exactamente, pero yo creo que era sábado, porque no estaba en la escuela, me invitó precisamente a verlo jugar. Me dijo, ven, vamos a jugar, junto con otro tío, que también jugaba tenis, ellos eran de la misma edad, y ahí fue cuando por primera vez vi el deporte del tenis. Lo vi físicamente en vivo. No por televisión, porque en televisión, una que otra vez lo había visto en esa época, no había tantas transmisiones del tenis. Sí. Y me encantó. Obviamente, para mucha gente que a lo mejor no ha estado cerca de una cancha, es muy fácil verlo, ¿no? Dice, es muy fácil meterte y pegarle a la pelotita. Sí. Pero ya estando ahí es un poco difícil, ¿no? Oye, y ¿se puede decir que entonces tu tío fue el que te motivó? Así es el hermano de mi mamá fue el que... De entrada el que me dijo, ven a ver, y a partir de ahí le dije, oye, me gustaría jugarlo. Y a partir de ahí ya empezó un proceso muy largo, porque el tenis o la vida del tenista es un proceso largo. Para empezar, tienes cierto tiempo para aprenderlo, ¿no? Cuando eres chico es un poquito más difícil porque tienes que coordinar, tienes que hacer ejercicios de psicomotricidad, más fuerza en la mano, etcétera. Y a raíz de eso, pues ya fue cuando me empezó a gustar y ya me metí más de lleno a torneos, y ahí fue cuando mi tío me dijo, adelante, y ahí sí ya, pues ya más que nada mi mamá, ¿no? Fue la que me llevaba a los torneos, a los entrenamientos, y mi tío pues ya pasó como que a segundo plano, cuando podía me iba a ver, y cuando no, pues nada más me alentaba, ¿no? Pero digamos que ahí fueron mis inicios. ¿Qué recuerdos de tus primeros torneos nacionales? Híjole, yo creo que es una de las épocas más bonitas de verdad de mi vida, porque, pues bueno, cuando alguien compite o es un deportista de alto rendimiento, que ya vas enfocado a torneos, a competitividad a nivel nacional, te puede tocar jugar con alguien de Morelos, de Guadalajara, de Monterrey, de tu mismo estado, de Puebla, y pues obviamente vas en este caso con un objetivo, ¿no? Tratar de, pues en este caso,
de llegar a lo más que puedas. Los torneos nacionales en México en esa época eran torneos todavía muy difíciles porque había mucha gente jugando tenis. Ahorita desgraciadamente pues ha bajado un poquito el número de tenistas o de jóvenes que juegan tenis. Han cerrado muchos clubes, el tenis va para abajo desgraciadamente, no ha habido mucho apoyo por parte de las autoridades. Entonces pues bueno, de alguna forma ahorita es un poquito menos. No digo que no sea difícil, pero hay menos jugadores. Y en esa época pues era todo, digamos que era todo ir a un nacional era como un viaje, era muy divertido porque llegabas 1 o 2 días a donde iba a ser la sede, por ejemplo Guadalajara, y te estabas ahí y tenías que entrenar 2 días antes pues para ver la cancha, ¿no? Qué tipo de cancha es, si te botaba rápido, si te botaba lento, y ahí empieza todo el proceso, ¿no? Que comías, que desayunabas, que cenabas. Oye, y en ese tiempo, ¿qué tipo de cancha usaban? ¿Arcilla? Pues más que nada leico, como se le llama, o cemento, como lo conoce la mayoría de la gente, ¿no? Leico o cemento. La cancha de arcilla también, en Guadalajara, por ejemplo, en San Luis Potosí, hay muchos estados que manejan la arcilla. Es un poquito más caro el mantenimiento, por eso muchos clubes no la tienen, se les hace más fácil el leico. Pero sí es muy diferente jugar en arcilla que jugar en cemento. El bote, el bote, ¿no? Exactamente. El bote es más lento. En una cancha de arcilla tú te puedes deslizar, te patinas. En una cancha de cemento, en nuestra época, no. Ahorita las generaciones, como lo podrán ver en la televisión, en los jugadores de ahorita, Alcaraz, todo ese tipo de jugadores que son muy jóvenes y fuertes, se deslizan en el cemento. En nuestra época nos queríamos deslizar y nos caíamos. Te atorabas. Ahorita ya es tan fuerte el entrenamiento que tienen, el físico que ellos tienen ya es otro, son piernas muy fuertes, pues ya se pueden deslizar ahí, por eso son tan rápidos, ¿no? Pero sí, generalmente en esa época era cancha de cemento. O sea, se puede decir que tú iniciaste en el tenis desde la primaria. Exactamente, digamos que en la primaria, en ese cambio de la primaria casi a la secundaria, ahí empezó. Y está mal que lo diga, porque si no van a saber mi edad, pero yo empecé con raquetas de madera. Sí. O sea, no, ni siquiera fueron raquetas de aluminio. Empecé de madera, mi primera raqueta fue una raqueta Donay, me acuerdo muy bien de la marca, de madera. De ahí me pasé a una de aluminio, porque digamos que la tecnología empezaba. ¿Era más ligera? Era un poquito más ligera que de madera, ajá, pero mucho más pesada que las de ahora. De hoy. Claro. Y de ahí salió una aleación que era cerámica, que era una raqueta ya muy bonita, pero aún así era pesada. Y ya de ahí a lo que ahorita se utiliza, que son raquetas de grafito. Okay. Una raqueta de grafito ahorita pesa 280 gramos, 300 gramos, que bueno, es muy, muy ligera, a diferencia de las raquetas de madera, y aparte la cabeza es diferente. ¿Recuerdas más o menos el peso como para tener una referencia? Pues yo creo que si le damos una referencia, no lo tengo bien calculado, pero yo le calculo que por lo menos unos 400 gramos, 390 gramos, una raqueta de madera. Casi el doble. Casi el doble, pero estamos hablando que aparte era como le llamamos, la cabeza de la raqueta era más delgadita. Entonces tenías menos espacio para poder golpear la pelota. Entonces tenías que atinarle mucho más. Y no existía tanto efecto como existe ahora, ¿no? Aparte muy chistoso, porque si la raqueta se te mojaba, se te pandeaba. Okay. Entonces tenías que comprar unos marcos textuales. Sí, metías el marco y les dabas vueltas. Sí, claro. ¿Para qué? Para que la madera se mantuviera derechita. Sí, otras épocas, lo recuerdo, ¿no? Sí, claro. Otras épocas. ¿Y qué? ¿Secundaria, prepa? Toda tu vida fue tenis. Así es. ¿Empezaste torneos nacionales? Torneos nacionales, y ahí es donde entra, hasta la fecha, con los chavos de ahora, como le llamamos a nosotros, la duda existencial de qué vamos a hacer cuando terminamos la preparatoria. Porque vas jugando. Para poder empezar en el tenis, si quieres llegar a ser jugador profesional, debes empezar muy chico. Hay jugadores ahorita o niños que ya empiezan desde los 5 años, que pueden tener tú ya le estás dando clases a niños. Yo ya le estoy dando clases, exactamente, a mis hijos sobre todo, que ese fue el tema, ¿no? Darles no les puedes dar tan chiquitos porque no aguantan la raqueta, no coordinan bien y prefieren mejor estar trepándose a la reja o jugando otra cosa que estarle pegando a la pelota, ¿no? En ese inter tú vas avanzando hasta que llega la preparatoria. Ahí es el punto mediatorio de todo tenista, al menos aquí en México. En otros países es diferente. ¿Por qué? Porque entonces al terminar la prepa tienes la oportunidad de irte a Estados Unidos becado. Es cuando buscas una beca, si tú ya quieres ser un jugador profesional. ¿Por qué? Porque obviamente el nivel en Estados Unidos y en otros países pues es mucho más alto que aquí en México. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas a probar a diferentes universidades, a ver si alguna universidad
te llama, te jala, te acepta y entras obviamente con una beca en donde una beca deportiva. Una beca deportiva, y entonces tú ya perteneces a la selección de tenis de esa universidad. Y ahí ya juegas contra otras universidades en Estados Unidos. ¿Eso tú lo hiciste en Estados Unidos? Yo lo hice en Estados Unidos. Yo fui a la universidad. ¿Torneos nacionales? Los torneos nacionales los jugaba aquí en México. Exacto. ¿Y los Challengers? Los Challenger eran aquí en México, otro lo jugué en Estados Unidos, y posteriormente había torneos en toda Latinoamérica. Nada más que el tema de ahí, precisamente, cuando tú ya te quieres dedicar al tenis, es un deporte caro. Entonces, estar viajando a cada torneo son muchos gastos, porque no nada más vas a Brasil, vas a Ecuador, vas a Colombia, vas a Miami, de repente vas a España. Entonces, sí necesitas mantener de alguna que otra manera, pues guardar buen dinero, ¿no? Para estar viajando, ¿ok? Si empiezas a ganar torneos, ya obviamente empiezas a recibir dinero y eso te puede ayudar un poquito, ¿no? Pero mientras estás en ese inter, sí es muy caro poder estar viajando, ¿no? Por eso buscas obviamente un apoyo, y sobre todo en Estados Unidos, porque allá, pues bueno... porque aquí no lo dan. Porque aquí no lo dan, está exactamente. Yo no lo dije, ¿eh? No se crean, amigos, hay mucho patrocinio aquí. Exacto. No, el tema es diferente porque aquí sí hay presupuesto, pero es menos que lo que puede haber en Estados Unidos, inclusive desde la alimentación. Bueno, es que hay una creencia que a lo mejor este deporte del tenis es como que de otro nivel, ¿no? Que un nivel socioeconómico más alto, ¿no? Así es. Y a lo mejor pues mucha gente no voltea a verlo, pero es un deporte muy, muy bonito, ¿no? De entrada, para poder empezar en el deporte del tenis tienes que pertenecer a un club en cualquier parte de la República, al menos en México. Aquí no existen canchas públicas, solamente unas, al menos en la Ciudad de México, que son, por ejemplo, la alberca olímpica. La alberca olímpica tiene muchas canchas de tenis. Te la cobran, pero bueno, es accesible, digamos. Pero en la mayoría de los estados tienes que pertenecer a un club. Y después de que perteneces a un club en el cual tienes que pagar obviamente tu mensualidad, el equipo también es caro. Ahorita una raqueta oscila entre 5,000, 8,000 pesos. Y generalmente tienes 3 raquetas, porque ya lo agarras más en forma. Todo el outfit, los tenis, en Leico los tenis al mes y medio se te van, es rapidísimo. Okay. Se te desgastan mucho. Las cuerdas, obviamente el uniforme, entrar a torneos que te cuesta, etcétera. Entonces, de entrada, pues sí es un deporte, digamos, de elitista, ¿ok? A nivel nacional, pero es un deporte que deja mucho dinero. Por algo, desde hace más de 10 años existe el Abierto de Tenis de Acapulco, sí, que por fin lo tuvimos. No había un evento de esa magnitud y bueno, se llena completamente las gradas. Sí, ahorita ya es un torneo... con una calificación muy alta, ¿no? A nivel mundial, o sea, ya está reconocido. Ya está reconocido, y la mayoría, y los tenistas lo dicen. El abierto mexicano es un ATP 500, que significa que te da 500 puntos. Todos los jugadores que vienen dicen, es el mejor torneo del mundo, ATP 500, porque pues es como paradisiaco ir a jugar a Acapulco, ¿no? ¿Y el clima? Y el clima, bueno, pues entonces ellos dicen, oye, qué rico, y como somos los mexicanos, que somos muy apapachadores. Cuéntanos, ¿qué es eso de ATP 500? ATP 500, ATP es la Asociación de Tenistas Profesionales. A nivel mundial existen diferentes torneos, ¿ok? ATP 250, ATP 500, ATP 1000 o Master 1000, y los Grand Slam. Los Grand Slam son los torneos más grandes, los 4, exactamente. Los 4 anuales, ¿no? Exactamente, que son los que más puntos dan. ¿Por qué se llama 250, 500 y 1000? Porque son los puntos que te dan si tú lo ganas. Si tú lo ganas. Entonces, existe una lista a nivel mundial de la ATP en donde tú estás rankeado, y dependiendo los torneos que vayas ganando, vas ganando puntos hasta llegar a la cima, como pues muchas veces se ha escuchado, el número 1 del mundo, ¿no? Claro. Djokovic, o Nadal, o Federer. ¿Ahorita quién es el número 1? Ahorita es Sinner, es un italiano. Ya cambió completamente todo. Son chavos de nuevas generaciones que no tienen muy ni 23 años. ¿No? Sí, hombre, jóvenes. Muy jóvenes. Porque Alcaraz, ¿cuántos años tendrá? 22, 23, más o menos. Son nuevas generaciones que, pues obviamente ya están desplazando a nuestras generaciones, digamos, ¿no? A Roger Federer, a Nadal. Djokovic no se ha retirado, pero... Bueno, ellos son más jóvenes que nosotros. Sí, exactamente. Entonces... A mí me tocó John McEnroe. No, hombre, nuestra Jimmy Connors. No, bueno, eso estamos hablando. Pero eso es, digamos que esos son legendarios. Sí. Son de toda la vida, ¿no? Ahorita los muchachos que están jugando tienen 22 años, muy fuertes, con una tecnología impresionante. Entonces, pues se ha cambiado un poquito el tenis. Entonces, ellos son los que están ahorita ya en la cima y siguen jugando torneos. Ya cuando estás en la élite, como le llamamos,
o se le llama en el tenis, de ellos, ¿verdad? Ellos que son profesionales. Ya es muy difícil que ellos jueguen un torneo 250. Ya no bajan, ¿no? Juegan torneos Master 1000 para arriba. O de repente un 500 como el de Acapulco, que pueden venir a jugarlo. Generalmente lo ganan, a veces hay sorpresas si no lo ganan, pero como que lo hacen para relajarse, ¿no? Pero eso es lo que significa el que un torneo sea 250, 500 o 1000. Sí, muchas gracias, Lalo. Sobre todo para que pues conozcamos, ¿no? Un poquito de esa calificación y el por qué se da el tenista número 1 del mundo, pues es Exacto. por ese tipo de calificaciones. A ver, me dice producción que ganaste 16 torneos. Más o menos, 16 más menos, la Más verdad. menos. La verdad no me acuerdo exactamente bien cuántos, digo, no es por presunción ni nada, pero como empiezas joven, si no mal recuerdo, mi primer trofeo me lo habré llevado como a los 12 años, de tercer lugar. Uh-huh. Me acuerdo muy bien, fue en México, en la Ciudad de México. Hace muchos años existía un torneo que se llamaba Revelación Sprite y lo patrocinaba precisamente esa marca. Había como que un poquito más de apoyo, ¿no? Las marcas les interesaba participar más porque sí había muchos niños, ¿no? Muchas generaciones de tenistas. Y me acuerdo muy bien que no fue mi primer torneo, habrá sido como mi 7º torneo y gané un tercer lugar, que bueno, ya llegar a un tercer lugar es wow, porque eran torneos en donde entraban 24, 32 competidores. Entonces, de esos 24, 32, que tú seas el tercero, el segundo o el primero, el que gane el torneo, pues imagínate. Sí, pues es de reconocimiento. Mucho. Entonces, cada partido es diferente. En el tenis es diferente cada vez que juegas. ¿Por qué? Porque tu oponente juega diferente, es más grande, es más alto, es más fuerte, es más delgadito, es más rápido, es más lento. Entonces, en el tenis, cada partido que tú juegas es un nuevo reto, ¿no? Entonces, realmente con quien tienes que estar bien preparado, mentalizado y estar en paz y bien es contigo mismo. ¿Hay técnicas? Sí, claro. Sí. Hay muchas técnicas. No sé si alguna vez... Es que, por ejemplo, yo amo el fútbol, ¿no? Dices, bueno, voy a jugar contra este equipo, pues hoy vamos a elegir esta táctica. Exacto. En el tenis se elige cuando conoces al contrincante, claro, exactamente. sabes cómo le vas a jugar. Es correcto. En el tenis, como obviamente pues es un juego de brazos, unos son derechos, otros son zurdos. En mi caso, yo soy zurdo. Entonces, ahí era muy chistoso porque a mis rivales les costaba mucho trabajo poder jugar contra mí porque están acostumbrados a jugar con derechos. Con derechos. Casi la mayoría. Entonces, de repente decían, se la voy a echar al revés de un derecho, pero era mi derecha, que es el golpe que mejor tenemos la mayoría de los tenistas, la derecha. Es el golpe más fácil. Entonces decían, uy, le estoy jugando mal. Pero nosotros, como zurdos, cuando alguien nos empieza a detectar que nos tiene que jugar a nuestro lado revés, nos empieza a desbalancear. Y entonces cuando vas a jugar contra alguien, si más o menos lo conoces, dices, este cuate juega rápido, ¿no? Le pega muy duro. Entonces me tengo que aventar un poquito para atrás. Este cuate le pega con mucho efecto. Tengo que atacar la pelota. El tenis, a pesar de que es, o más bien dicho, independientemente de que es un deporte demasiado técnico para poder jugar, ya una vez que se juega viene la segunda parte, que es la táctica, como bien dices tú, que es la táctica de ver cómo le juego, a dónde le juego, cómo me va a jugar, a dónde me va a jugar. Los efectos en cierto nivel ya son muy importantes. Hay personas, hay jugadores, inclusive profesionales, que en lugar de golpear, es el famoso slide, la cortan. Y eso le dificulta, al contrario, poderle pegar porque la pelota se patina. Entonces son diferentes técnicas que cada quien utiliza, dependiendo obviamente pues del jugador contra el que juegas, ¿no? Oye, perteneciste a una, perdón público, andamos un poco malos de la garganta, a una academia de alto rendimiento. Así es, Yves Lemet. En nuestra época, Yves Lemet, primero fue su papá, que fue un gran tenista aquí en México, y posteriormente fueron los hijos, Alain Lemet y Yves Lemet. Justamente cuando yo terminé la secundaria, entre la preparatoria, más o menos en ese paso de la preparatoria, ya cuando juegas torneos y de alguna manera en la parte del tenis lo utilizas de una manera profesional. Cabe mencionar que aquí en México el tenis profesional no es un deporte que uno diga, oye, vamos a ver un partido profesional de tenis y nos vamos, tienes que pertenecer a un club y verlos, o ir a un nacional, o ir a un challenger, pero pues no tiene mucho, digamos que mucha promoción, ¿okay? Entonces, cuando tú ya juegas,
y ya estás enfocado en querer ser un tenista profesional, ya te tienes que meter a una academia de alto rendimiento. Ya sea que tengas un coach particular, o ya sea que vayas a una academia de algún tenista reconocido, ya sea en México o en Estados Unidos. Quien tiene la posibilidad generalmente se va a Estados Unidos, porque allá pues obviamente es otra preparación. Y ahí fue cuando dijimos, Ypres-le-Met me gustó, estaba en Cuernavaca, en ese momento yo estaba viviendo en la Ciudad de México, y fue un verano durante 2 meses, posteriormente cada fin de semana, y otra vez otros 2 meses, vivías ahí. Entonces comías, desayunabas, cenabas, tenis. Todo era tenis, y bajo cierta rutina, ¿no? Te ponen rutinas ya más profesionales, por así decirlo. Tácticamente te empiezan a coachar cuando juegas partidos, tu alimentación, el acondicionamiento físico. Vamos, ya te van encaminando un poquito más, ¿no? Y ahí sí ya depende de cada jugador la capacidad que tenga para poder salir adelante, ¿no? Porque sí hay muchos jugadores muy virtuosos que a ojos cerrados le pegan. Habemos jugadores más de trabajo, yo soy más como Rafael Nadal. Como todo, ¿no? Hay quienes nacen con el talento, hay quienes lo van desarrollando con la preparación, ¿no? Es correcto. Oye, ¿y viviste en Texas? Sí, estuve viviendo en Austin, y fue cuando precisamente fui a hacer la parte de querer entrar a la Universidad de St. Edwards. Me dieron la beca, pero me dieron un 30%. En esa época era todavía muy caro vivir en Estados Unidos con un 30%, porque hay que pagar el 70% de la universidad. Bueno, sigue siendo caro Estados Unidos, exactamente. ¿No? Así es, o más yo creo todavía ahorita. Pero pues había que pagar obviamente dónde te ibas a quedar a vivir, obviamente comida, todos los gastos que se generan, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí es cuando en cierta manera decido y les digo a mis papás, oye, me ofrecen esto, y me dicen, pues no. Y yo no, pues sí, me quedo. Pues sí, pero no. Entonces me quedé un año sabático, como se le dice, casi en el medio, un año sabático de no estudiar, pero sí de jugar tenis. Y me puse a jugar tenis allá, porque allá hay canchas públicas. Y empecé a conocer a muchos amigos del tenis. Y jugaba torneos internos, bueno, de ahí de Austin. Pero bueno, allá estamos hablando que es otro nivel, ¿no? Sí llegué a destacar allá, pero como yo venía de México, Estados Unidos no me podía como que adoptar, ¿no? Tenía que estar o estudiando o trabajando de manera legal, ¿no? Porque de alguna manera yo estaba ya todavía como turista, ¿ok? No tenía la green card ni nada de eso. Entonces, pues ya, después de un tiempo fue cuando me dijeron mis papás, ¿qué haces allá? Ya vente. Y ya fue cuando regresé, pero sí estuve mucho tiempo. ¿Pero lograste un podio allá? Sí, allá, de hecho fueron unos juegos que llamaban los Juegos de la Fraternidad, en donde precisamente de cada país mandaban a 3 o 4 jugadores. Y en esa época, como sabían que yo estaba allá, me dijeron, perfecto, tú vas a jugar, van a llegar otros 2, 3 chavos. Estamos hablando que están de edades de la universidad. Mandaron a otros 2 jugadores también de la Ciudad de México y uno de Monterrey. Jugamos dobles, jugamos singles y yo saqué el 3er lugar allá. No lo mencionamos en un inicio, pero tú eres de Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, exactamente. Y hoy actualmente ya vives aquí ya vivo en Puebla. ¿Cuántos ya. años tienes aquí? Pues aproximadamente como 8 años viviendo en Puebla ya. Perfecto. ¿Cómo fue que dejaste el tenis? ¿Te pasas al mundo empresarial? Exactamente. Ese es digamos que el meollo de todo tenista, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Ya vi que no voy a vivir de esto, ya vi que es muy difícil ser tenista en México y también en otra parte del mundo, pero más en México, ¿no? Porque no tenemos los suficientes medios. Y es cuando, pues, obviamente terminas, bueno, más bien dicho, regresé, estudié en la universidad, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y inmediatamente entré a la selección de tenis, estudié 4 años ahí en la universidad. ¿En México? En la Ciudad de México, en la Universidad Intercontinental. Y bueno, estando ahí jugamos muchos torneos de la CONADE, de la CONADEIP, aquí a nivel nacional de las universidades. Muchas veces nos tocó enfrentar precisamente a la UTLA cuando veníamos aquí. Se ponía muy bueno, la verdad. Eran partidos muy buenos y muy reñidos. Buen nivel, ¿no? A muy buen nivel, exactamente. Y entonces, pues, termino la carrera y ahí es cuando dices, ya. Seguí jugando tenis, hasta la fecha sigo jugando tenis, pero es cuando ya es el parteaguas, cuando dices, ya no voy a ser profesional. De hecho, ya se me está yendo la edad, aunque parezca ilógico y digan, ¿cómo? A los 22, 23, ya es una edad en donde tú ya deberás estar jugando torneos profesionales. Ya era para que estuvieras ganando torneos
en Florida, en Miami, en España. Entonces, aquel que pues apenas quiere empezar es un poquito difícil. Sobre todo porque la carrera del tenista, a lo mejor como la del futbolista, puede ser igual, pero a los 32, 33 años ya estás en el declive de tu carrera. Y sobre todo físicamente, porque el tenis es un deporte que exige mucho físico, mucho físico. Las rodillas se te van acabando, los tobillos, los brazos hasta eso, ¿no? Puedes estar sin problemas. Por ahí uno que otro el codo, ¿no? ¿Cuánto es lo que más te ha durado un partido? Fue aquí en Puebla y fue hace como 5 años, tenía como 3 años, 3 horas y media. Okay. Y empezó el partido a la 1 de la tarde. Imagínate el sol. Aquí, para yo que venía de la Ciudad de México, el sol de Puebla es fuerte. No, bueno, acabé acalambrado. No es comercial, ¿eh? Es un periódico de aquí, El Sol de Puebla. Así no es comercial. Entonces, son periodos muy fuertes de deshidratación. Tienes que estar... Si los amigos que han visto el tenis, han visto que comen plátanos, es para los calambres, chocolate. Hoy por hoy ya hay unos complementos alimenticios que en agua te lo tomas y te levanta rapidísimo para que no pierdas tantas sales, ¿no? Porque sí sudas y corres mucho, es un deporte muy explosivo. Sí, claro. Exactamente. Entonces, bueno, ahí fue cuando digo, ya mejor me dedico a trabajar y ahí es cuando ya cambiamos de rubro. Oye, ¿y qué tomaste del tenis para el mundo empresarial? Híjole, yo creo que... ¿Qué te ayudó? Yo creo que mucho. ¿Trabajaste también en la televisión? Sí, claro. Sí. Mi primer trabajo saliendo de la universidad fue en una televisora de México, en TV Azteca. Estuve ahí 3 años. Yo iba para productor. Okay. Mi máximo era ser productor de televisión, porque precisamente mi tío, el que me metió en el tema del tenis, él era productor de Televisa, de Fundación Cultural Televisa. Entonces igual me llevaba, digamos que yo era como el llaverito de mi tío, ¿no? Me llevaba para todos lados. Entonces yo iba a... Estabas chiquito, entonces... Sí, deposito chiquito, pues exacto. Entonces, la primera vez que fuimos que me llevó a un foro, wow, pues en esa época la televisión era muy diferente a lo que es ahora. Yo en lugar de estar donde están las cámaras y los actores, yo me iba a la cabina, que es donde se le llama, que es el switcher, que es donde están todos los monitores, y yo veía a la persona que decía, cámara 3, cámara 2, así. Y yo decía, yo quiero ser eso, y me enamoré. Pero conforme vas avanzando te vas dando cuenta que, bueno, la carrera a final de cuentas lo que hace es que seas un productor. Pasó el tiempo, entré a TV Azteca, no sé si te acuerdas del programa de Tecachera, un programa de bromas. Estuve como realizador ahí durante 3 años y bueno, pues ahí en el medio, digamos que estaba en lo mío. Pero la televisión, así como es muy bonita, es difícil. Es difícil, ya que estás adentro, tienes que guiarte bien. Hay muchas cosas de todo tipo. ¿Tentaciones? Tentaciones de todo tipo. Si termina una producción, tienes que estar buscando otras. Si ya llega un momento que tú eres productor, tienes que estar cuidando que te den, obviamente, a lo mejor un programa, ¿no? Dependiendo de donde tú trabajes. Si eres noticieros, en la barra cómica, en la barra de noticias, etcétera. Entonces, sí tienes que estar ahí al tanto, ¿no? Y es... De alguna manera, yo que venía del deporte, de una manera algo sano, pues te encuentras todo tipo de vicios, ¿no? Entonces empiezas a chocar. Pero, pues digamos que ahí empecé a combinar las dos cosas que más me gustaban, que era el tenis y que era la televisión. ¿Cómo lo apliqué? En el tenis, al ser un deporte individualista, que eso es lo que tiene la mayoría de la gente que juega tenis. Como les comentaba, el enemigo no está enfrente, eres tú mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes que ir punto por punto. En el tenis así se le llama, punto por punto. Como en la vida, tienes que ir poco a poco. Como en el trabajo, no hay un cliente, no importa, el que sigue. Se cae otro cliente, el que sigue. Es igualito que en el tenis. Perdí un punto, no importa, pero no he perdido el partido. No desistir. Exactamente. A eso en el tenis le llamamos constancia. Y eso es lo que precisamente en el trabajo y en la vida debes de tener. Ser constante. Entonces te enseña mucho el tenis precisamente a hacerlo de una manera primero individual y posteriormente ya puedes con la demás gente empezar a impulsarlos, ¿no? Generalmente los tenistas son grandes líderes porque tienen esa manera de poder impulsar a la gente, ¿no? Decir, no decaigan, lo que sigue, vamos. Entonces, la mayoría de los tenistas ya está comprobado, a nivel mundial, que la mayoría de los que han jugado tenis son personas, empresarios, es gente exitosa, es gente que pues de alguna manera trae otro chip, como le llamamos, ¿no? Ni el cansancio los detiene. Ni el cansancio nos detiene. ¿Sabes? Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Eduardo Gómez aquí al Tercer Tiempo con Jay.
Conectamos personas con oportunidades. Media 4. Más que ventas, relaciones que duran. Regresamos aquí al tercer tiempo con Jay. Seguimos aquí con nuestro invitado el día de hoy. Cuéntanos, Lalo, ¿estás iniciando una academia de tenis para niños? Así es, exactamente. Lo estamos haciendo de manera local, aquí en donde vivimos, en el fraccionamiento. Digamos que es, de alguna manera, hobby, ¿no? El tenis es algo que lo traigo desde chiquito y que toda la vida me va a acompañar. Es mi pasión. De alguna manera es algo que, como tenista, siempre es bonito ver que la gente o que los niños jueguen tenis, aunque ya sabemos que de alguna manera va a llegar un momento en el que no lo van a hacer de manera profesional, como algunos deportes aquí en México, ¿no? Que comienzas y puedes llegar a ser profesional y vivir de eso. Claro. En el tenis, todo empezó por mis hijos. Bueno, en México yo tenía una academia de tenis cuando estaba estudiando. Es que cuando eres estudiante, pues tienes que buscarle por todos lados, ¿no? Siempre. Entonces, me dijeron, oye, pues si tú eres tenista y se te da eso de hablar y con los niños, ¿por qué no pones una academia? Dije, ok. Fui precisamente a un club que era por mi casa, les presenté el proyecto y me dijeron, ¿sabes qué? Perfecto, nos gustó. Y así fue como empezó Club Terni, así se llamaba, Club de Tenis para Niños Terni. Y así estuvimos cerca de 3 años aproximadamente, okay. Mientras yo estudiaba, y me permitía estudiar en las mañanas y por la tarde ir a la academia, ¿no? Y ahí empecé con los niños. Y te das cuenta de verdad que es muy padre, porque hay niños que sí tienen facilidad, hay niños que dices, oye, sí puede ser profesional, de alguna manera, y hay otros que te vas dando cuenta cómo va cambiando, ¿no? Y todo empezó ahorita esta academia que acabamos de poner por mis hijos. Tengo 2 hijos, Regina de 8 años, Patricio de 6 años. Y yo siempre dije, cuando tenga hijos, les voy a enseñar a jugar tenis. Obviamente, sin quererlos forzar, ¿no? Como mi primera hija, pues bueno, fue niña, mi primer hijo fue niña, pues yo le decía el tenis y así como que, ay papá, pues qué padre, pero yo quiero bailar, ¿no? Yo quiero ballet, yo quiero danza, yo quiero dance. Pues sí, mi amor, pero el tenis no. Pues sí, papá. Y sí lo juega y sí le gusta, pero tampoco es su hit. Patricio ahí como que más o menos ahí va. Entonces, a raíz de eso, fue como decidí enseñar a mis hijos. Y a raíz de ahí se empezaron a pegar sus amiguitos del colegio. Ah, yo también. Ya te voy a llevar a Silvana. No, pues mándamela. Listo. Y resulta ser que, bueno, pues ya no era 1 ni 2. Al rato ya eran 7, 8. Y yo, la verdad, para serte muy sincero, dije, chin. Me puede quitar tiempo, yo no me dedico al 100% a esto. Y fue cuando me dijeron, pues, no pasa nada, es lo que siempre te ha gustado, te va a quitar 1 o 2 horas de tu día, ¿no? Aparte no es diario. Dije, bueno, ok, adelante. Y a partir de ahí, junto con una administración de ahí precisamente del fraccionamiento donde vivimos, me dijeron, dilo, en Lomas de Angelópolis. En Lomas de Angelópolis, ok, perfecto. No pasa nada. Nos dijeron, oye, nos gustaría que pusieras la academia en forma. ¿Por qué? Pues porque obviamente es un deporte que muchos niños quieren, que muchas mamás y papás quieren que sus hijos practiquen. Y como obviamente para jugar tenis necesitas un club, las canchas de ahí de Lomas de Angelópolis son para residentes, entonces las puedes usar, las puedes apartar. Entonces se abre la gran posibilidad de que los niños practiquen el tenis sin pertenecer a un club. Entonces, pues, ahí es cuando ya se dio la oportunidad y pues en esas andamos ahorita. Yo sé que lo vas a lograr, eres una excelente persona, un excelente profesional. Entonces, yo estoy seguro que lo vas a lograr. Gracias, esperemos. Ya le estaremos avisando cuántos futuros ahorita vamos sacamos. A dejar los datos al final. Oye, platícanos brevemente, ¿por qué el tenis es uno de los deportes más completos? Yo, como tenista, se los puedo decir. Jay, que es nadador, va a decir que no. Él va a decir que es la natación, ¿verdad? Pero el de tenis es el deporte más completo. O bueno, para no pelearnos. El tenis y la natación son de los deportes más completos que existen. En el tenis, porque de verdad utilizas todas las partes del cuerpo. Hasta el dedo chiquito del pie lo utilizas. Sí, todo, el cuello, el brazo, tobillos, muñecas, todo. Independientemente de eso, es muy mental, como te platicaba. Ya cuando llegas, es más, aunque no llegues a cierto nivel muy alto, cuando juegas con tu cuate, con tu primo, con alguien, tienes que saber a dónde le vas a aventar la pelota. Y la pelota viene de regreso y tienes milésimas de segundo para saber a dónde se la vas a aventar. Y todo tienes que coordinarlo. Entonces, aparte de que físicamente tienes que estar bien, tienes que atinar a la pelota,
tienes que estar concentrado a dónde la vas a aventar, con esta parte del ojo, ver si ya se movió. Es un deporte muy completo en ese sentido. Claro. Ya cuando juegas partidos, yo así se los digo a mis hijos, a mis alumnos, es como un ajedrez. Ya cuando estás jugando un partido de torneo o un partido que no sea de torneo, pero un partido con alguien que quieres ganar, es un ajedrez, como bien lo dijiste hace ratito, utilizas la estrategia para ver cómo le vas a jugar y dónde le vas a jugar. Y lo que mucha gente no sabe es que de verdad tienes milésimas de segundo para saber a dónde la vas a aventar. Sí, ¿cómo decides, no? Exacto, porque hay gente que le pega muy rápido, entonces tienes milésimas de segundo para decir, para allá, no, le hago dejadita, no, le hago un globito. Entonces, mentalmente tienes que estar. Por eso hay muchos tenistas, si lo han visto en la televisión, que acaban cansados, no físicamente, mentalmente. O los mismos comentaristas dicen, lo acabo mentalmente. Y es precisamente esa parte, que llega un momento que no sabe ni para dónde ni qué hacer, porque precisamente Fíjate que a mí me gusta el tema de la natación. Digo, en realidad tengo pocos años de practicarlo, pero a mí me gusta mucho porque yo me concentro en mis temas personales, ¿no? Así es. A mí me ha ayudado mucho y es un deporte que también utilizas todo el cuerpo. Exacto. Pero bueno, no venimos a hablar de mí, sino de ti. ¿Qué mensaje le darías a un niño o un joven para seguir tu camino? Híjole, pues de entrada, que amen el deporte, este deporte, porque esto es un deporte muy bonito. Sobre todo, y lo más importante, tener paciencia, porque es un deporte de mucha paciencia, de mucha práctica. No es de, ya tomé 2 clases, ya sé jugar tenis. Es un deporte que necesitas practicar mucho, mucho. Los profesionales hoy por hoy siguen entrenando. Si tú ves a Roger Federer, ya no ni a Nadal, ¿verdad? Que ya se retiraron. Pero la mayoría de los tenistas diario entrenan. Y entrenan 5 o 6 horas. No creas que se van de pachanga. Sí. Siguen entrenando. Y dices, ¿cómo es posible que siendo tan bueno sigan entrenando? Pues precisamente por eso son buenos, porque siguen entrenando. Entonces, sobre todo es la paciencia y sobre todo ser constantes. Nada de si voy un día, voy 2 días y luego 3 ya no, porque el tenis, como decimos en el medio, es muy celoso. Si tú te vas de vacaciones 15 días y quieres regresar a jugar, no es que se te haya olvidado, pero regresas y el bote ya te brincó la pelota porque obviamente te saliste, como le llamamos, te saliste de timing. Ya no estás en timing, ya me brincó. Con 2, 3 horas que juegues, otra vez regresas al mismo ritmo. Entonces sí es un deporte muy celoso y sobre todo que es muy mental, ¿no? Entonces es tener constancia y sobre todo paciencia. Ok, pues nos estamos acercando al final de esta plática. La verdad es que nos falta tiempo, ¿verdad? Pero bueno, al final no queremos aburrir a nuestro público y queremos ser más concisos. ¿Tu jugador de tenis favorito? No, pues Rafael Nadal. ¿De todos los tiempos? Rafael Nadal. De todos los tiempos. Lloraste apenas, ¿verdad? Sí, te platiqué, creo, sí, ¿no? Bueno, sí. Muchos amigos también se enteraron. Muchos, aunque a pesar de que son fans, por así decirlo, o seguidores de Federer, dijeron, oye, yo también lloré. Es que la despedida de Rafael Nadal fue muy emotiva porque ganó muchísimos torneos en Roland Garros, en Francia. Es un récord que nadie va a poder romper. Ganó cerca de 14 torneos de Roland Garros. Entonces, que son 14 años. Exactamente. Para empezar, tienen que pasar 14 años de entrada, porque el torneo es cada año. Entonces no le habían hecho una despedida como tal y Francia dijo, se la vamos a hacer aquí. Pero lo peor del caso es que nadie estaba preparado para eso. Invitaron a Roger Federer, a Djokovic y a Murray, que digamos que son el séquito de jugadores de esa época, y pues lo sacan a la cancha a despedirlo. Bueno, todo el mundo lloró. O sea, a nivel tenístico fue algo, es como si juntaras a varios jugadores de fútbol lo más y te entre ellos a Maradona, exacto, a Cristiano Ronaldo y al chaparrín de Messi. Igualito. Entonces, pues sí, sobre todo que de entrada, pues porque es zurdo, ¿no? Yo soy zurdo. Y lo que te comentaba, Rafael Nadal fue un jugador que era de trabajo, como Cristiano. ¿Okay? Sí. En el caso de Messi, digamos que Roger Federer, ¿no? Es gente que nació con ese don. Y pues poco a poco lo vas trabajando hasta que pues te conviertes en un buen jugador. Entonces pues te podría decir que Rafael Nadal es wow. Pero antes, un jugador que yo seguía mucho y que era mi hit en esa época, no sé si te llegaste a acordar de él o lo recuerdas, André Agassi. Sí, cómo no. Bueno, pero era el malo del tenis con la greña y sí. Jugaba con pantalones de mezclilla. Sí, yo seguía mucho el tenis. Exacto. Lo seguía mucho más antes que hoy. Ok. Entonces, pero digamos bueno, que esa fue mi inspiración de cuando era joven. Pero ya después, pues Rafael Nadal viejo. ya hizo. Exacto. Ok, Exacto. ¿el partido que más te marcó? Ay, jole, qué buena pregunta. Yo creo que son 2. Y lo tengo muy presente porque yo estaba aquí en Puebla.
Uno de ellos fue cuando nació, estaba en la Ciudad de México. Y fue cuando nació mi primer hijo, bueno, Regina, mi primera hija. Estábamos en el hospital, me acuerdo, en la noche esperando a ver a qué hora nacía, ¿no? Y era la final de Australia. Entonces, mientras allá es de día, pues aquí es de noche. Entonces, en la madrugada yo estaba viendo el partido, en lugar de estar tratando de ver qué pasaba con mi hija, estaba viendo el partido porque fue una gran final que ganó Roger Federer. Generalmente las finales de Nadal y Roger Federer se iban 5 sets siempre. Sí. Entonces, yo creo que esa fue una de las que más me marcó de entrada porque nació uno de mis hijos. Y la segunda, que pues no tiene mucho, habrá sido, yo creo que la verdad no me acuerdo bien, pero unos 5 años aproximadamente, que Rafael Nadal ganó precisamente el Australia Open, el torneo de Australia, que le ganó a Medvedev, un ruso. Rafael Nadal ya estaba abajo, ya era para que el ruso ganara el tercer set, y Rafael Nadal ganó el tercero, ganó el cuarto y ganó el quinto. Bueno, sí, eso fue lo recuerdo. Así, lágrimas casi. ¿Qué prefieres, dobles o singles? No, singles, toda la vida. ¿Sí? El dobles es muy bonito, mucho toque, se pone muy interesante un dobles bien jugado, pero el singles, pues no, eres tú mismo y corres y vas y vienes. Una frase que te represente dentro y fuera de la cancha. Pues yo creo que constancia y coraje. Yo creo que serán tanto en la cancha como en la vida. Ok. Bueno, pues amigos, aquí pues tenemos que agradecerle a Lalo por su visita. Gracias. La verdad es un honor recibirte. Gracias por la invitación. Y muy interesante la plática. Ya después seguiremos. Sí, ¿no? Claro, no va a ser la última vez. La verdad es que los invitados que hemos tenido nos ha gustado que se queden algunos temas por concluir. Pendientes, claro. Porque claro que serán bienvenidos. Y ya nada más como reflexión, yo les quiero decir, muchachos, que hoy aprendimos que el tenis no solo se juega con una raqueta, sino con decisión, entereza, liderazgo y toda la convicción que le des a la vida. Muchas gracias.